Pues ya estamos en la transición de un papa a otro. Ya no seguimos con Benedicto XVI ni su renuncia, sino que ya estamos en la elección del Papa Francisco. Primera parte. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con el tema, a ver si nos da tiempo a terminarlo. Bien, lo lógico sería empezar, quizás, por este preciso momento que veis en esta instantánea, cuando el nuevo Papa sale al balcón de la logia de San Pedro y saluda ya a toda la muchedumbre que está frente a él. Pero no empezaremos aquí. Empezaremos un poco antes de que él sea elegido. Y veréis que eso va a tener una importancia para todo lo que después iremos viendo. Por tanto, iremos por partes. Y vamos a recordar algo que os comenté ya la semana pasada, pero que ahora tenéis los datos aquí, sobre la Guardia Suiza. ¿Quiénes son? ¿Por qué ellos son los que están en la custodia tan personal del Papa? Pues aquí tenéis toda la explicación de los guardias suizos del Vaticano. Ya veis, son chicos jovencillos y que además están súper bien preparados en muchos aspectos. Son gente, dicen, muy cordial, que se hacen fotos con el primero que pasa y enseguida se lo piden, pero no los hagáis enfadar porque son expertos en artes marciales y no sé cuántas cosas más. Pero la verdadera historia de dónde procede este tipo de guardia la encontraréis detallada por aquí. Es que precisamente eran mercenarios originalmente, mercenarios pero que muy bien preparados para las guerras, y que varios gobiernos de Europa se los codeaban para ver quién los podía contratar, hasta que llegó un momento en que estuvieron precisamente al lado de un papa, cuando muchos otros se le habían girado, y fueron los que resistieron hasta el final a su lado, salvándole la vida, etcétera, etcétera. Debido a eso, pues han quedado precisamente como la guardia personal del Papa. Y bien, la historia es interesante. Si os gusta la historia, veréis cómo ya desde un principio las historias vaticanas están precisamente ligadas a asuntos bélicos. Pero bien, eso ya queda en la historia, y la historia ya sabéis que en el fondo no cambia tanto. Pero ahora nosotros vamos a lo que nos va interesando ya sobre esta temática. Antes del cónclave, ¿qué sucede? Trabajadores del Vaticano juran guardar secreto en el cónclave. Pero, ¿qué tipo de trabajadores? Pues ya lo veis, sean eclesiásticos o laicos, aprobados por el cardenal Camarlengo, y los 3 cardenales asistentes tendrán que prestar el juramento previsto en la Constitución Apostólica Universi Dominis Gregis, sobre la sede vacante y la elección del romano pontífice. ¿Y quién entra en todo esto? Pues cocineros, limpiadores, floristas, médicos, sacerdotes, etcétera, etcétera. Nadie puede hablar de nada de lo que se entere. Tienen que hacer un juramento, y la amenaza es la excomunión en caso de que se pasen. Bueno, supongo que a muchas personas dicen, estás excomulgado, y le importará un rábano, ¿no? Pero seguramente es porque hay algo más que una sencilla excomunión, sino, a menos que sean ultracatólicos y eso pese tanto sobre ellos, ¿no? El cardenal Sodano pide otro buen pastor y llama a la unidad de la Iglesia antes del cónclave. Esto es básico. Ellos hablaban de una unidad de la Iglesia para que surgiese un papa que fuese bien para todos. Y se nos habla repetidamente sobre esa unidad tan necesaria, evidentemente, sobre todo para descartar esos temores o esas habladurías que corrían de que la Iglesia estaba tan dividida, y que todo provocó la renuncia de Benedicto XVI. ¿Qué pasa desde que eligen al nuevo Papa hasta que sale al balcón de la Basílica? Ya sabéis que llega un momento en que el Papa hace todo un proceso, un ritual, dicen, que incluso va al cuarto de las lágrimas a llorar porque ha sido elegido Papa. Es donde se viste con el atuendo que le toca, de una de las 3 medidas estándares que les dan, alto, mediano y pequeño, depende de su estatura. Allí se viste y después sale. Todo eso tiene un proceso. Pero mirad también qué hay. Tras la oración, el Papa saldrá al balcón, decían,
para impartir su primera bendición a la ciudad de Roma y al mundo entero, urbi et orbi, y que tendrá indulgencia plenaria. Ya veis, eso que parece sacado de la Edad Media, esas indulgencias, ya hemos ido viendo en las conferencias que realmente siguen en pie aún hoy en día. Y cuando el Papa sale y hace su bendición a todo el mundo, hay indulgencia plenaria. Dices, ¿aún esto funciona así? Pues sí, aún funciona así. Curiosidades de los cónclaves en la Iglesia desde 1740. Aquí se hace un repaso histórico de cosas que sucedieron en distintos años y distintos papas. Pero mirad qué detalle, del cual nosotros hemos de mirar bien, porque tiene implicación con las profecías que ya habíamos explicado sobre la marca de la bestia, de la 8 a la 10. Años más tarde, cuando Roma estaba ocupada por las tropas de Napoleón, se realizó en Venecia la elección de Pío VII. El cónclave duró 105 días, desde diciembre de 1799 a marzo de 1800, y donde participaron 34 cardenales. ¿Por qué destaco esto? Sabéis que el general Berthier, por orden de Napoleón, en 1798, en la Revolución Francesa, va y ¿qué hace? Coge al Papa, lo hace preso, y es cuando el Vaticano recibe lo que decía la profecía en Apocalipsis, la herida mortal, de la cual después es sanado. Una herida mortal que la palabra que se utiliza en ese texto quiere decir que verdaderamente era mortal, no que es medio herido y luego se cura, como le pasó a Juan Pablo II, con esto ya os estoy dando un dato sobre ciertas interpretaciones proféticas, sino que realmente era muerte. Y muerte y después volver a resurgir. Esto es lo que hizo el papado. Ya veis, en 1798 parece que el catolicismo cesa, el papado desaparece, y no, en 1799, ya veis, un año después aproximadamente, más o menos, creo que no llegó ni al año, se estaba haciendo otro cónclave en Venecia, donde se eligió a otro papa. La herida mortal empezó a sanar. Curioso, ¿eh? Poco a poco, pero allí ya empezó. También es interesante notar que es allí mismo donde ya empieza a ser sanada. No empieza a ser sanada solo en 1929, cuando Mussolini, con el concordato que hicieron, el Tratado de Letrán, le vuelve a dar el Vaticano, sino que ya empieza allí. Esto también es interesante para saber la interpretación de Apocalipsis 17. De eso hablaremos cuando nos toque, porque hoy va a ser totalmente imposible. Pero sigamos avanzando para ver aún más detalles. ¿Qué papa esperamos?, decían ellos. Mirad qué cualidades y veréis si realmente, una vez ya hemos visto al nuevo papa, esto va cuadrando o no. Este señor que habla aquí es Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas. Y él escribe: en segundo lugar, necesitamos un papa que sea muy fiel a la Iglesia, con un amor tan apasionado por ella, como el amor que le tuvo y le tiene Jesús, hasta dar la vida por ella. Hasta dar la vida por ella. Este mismo amor hará que el nuevo papa sufra por los pecados de cuantos formamos esta Iglesia, pues avergüenzan nuestras infidelidades, pero también le impulsará a revisar y reformar aquellas cosas que se aparten del Evangelio. La Iglesia siempre debe estar en proceso de conversión, pues somos frágiles y pecadores, no solo los de la Iglesia católica, sino todos los creyentes en Cristo y también los no creyentes. Nos alienta que no estamos en la peor época de la Iglesia, pues en los siglos primeros se sufrió la persecución externa y no se acabó. En la Edad Media hubo una corrupción interna que en nada se compara con las fallas de hoy. Y la Iglesia sigue y seguirá adelante. Quienes digan que la Iglesia está en su peor momento no conocen la historia. En nuestros pueblos y ciudades la Iglesia está viva y activa, aunque siempre en proceso de mayor fidelidad al Señor. Ellos mismos están diciéndonos de que la Iglesia en la Edad Media tenía una corrupción interna tan salvaje, tan acentuada, que lo de ahora es de risa. Bueno, desde luego es para pensar si un pueblo de Dios puede funcionar así y
y aún seguir avanzando y todo es llevado por Dios, desde luego da que pensar y mucho, pero que reconocen que tienen una corrupción. Pero mirad, aún continúa. En tercer lugar, el nuevo Papa ha de ser un fiel servidor del hombre y la mujer de estos tiempos. Ha de estar atento a los problemas no solo de los católicos, sino de toda la humanidad, pues Jesucristo es redentor de todos. Mirad, ha de estar atento a los problemas no solo de los católicos, sino de toda la humanidad. Globalización. Que tenga un corazón paterno para abrazar con amor misericordioso a los pobres y a cuantos sufren. Quedaos con esto. Ese nuevo Papa debería ser alguien dedicado a los pobres y a los que sufren. ¿Recordáis un personaje del cual nosotros hablamos en las puertas dimensionales, llamado San Francisco de Asís? ¿Recordáis esto bien? Si ahora ya sabéis el Papa que ha salido, luego hablaremos en detalle de todo esto, mirad si esto no va cuadrando con lo que ellos en verdad ya estaban para sacar a la luz como un nuevo Papa. Que sea sensible a las necesidades de los excluidos, de las personas y naciones marginadas, capaz de comprender el cambio cultural tan transformante que estamos viviendo, donde al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Ya veis, una persona que estará por todas las personas que lo están pasando mal de algún modo, que nos oriente y nos confirme con la verdad del Evangelio sobre las cuestiones más acuciantes de estos tiempos, para que no nos dejemos seducir por quienes hoy sientan cátedra sobre cómo debería la vida, o ser la vida, sin tomar en cuenta a Dios ni su palabra, que nos enseñe el camino de la verdad y del bien, para discernir el trigo de la paja, lo bueno y lo malo de la cultura actual. O sea, que debe ser alguien con una buena cultura también, y que sepa poner las cosas en su sitio, lo que está bien y lo que está mal. Este era el perfil del nuevo Papa que debería ser. ¿Podía haber sido así o no podía haber sido así? ¿Ha salido así? Sí, teóricamente sí. Han sido guiados por el Espíritu Santo, eso es lo que dicen. Ahora entramos en un apartado, nuevo orden mundial, economía y moral. Mirad este escrito, que aparecía en un periódico catalán, sobre la cuarta encíclica que Benedicto XVI podría escribir y que iba a sacar a la luz teóricamente. Mirad en qué constaba. Benedicto XVI está preparando una nueva encíclica sobre la fe que no verá la luz antes que finalice su pontificado. Según dijo ayer Federico Lombardi, el jefe de prensa del Vaticano, dijo que esta cuarta encíclica apuesta por un cambio del sistema económico y en ella el Papa dice que hace falta un cambio de mentalidad de las personas que actúen en la economía para apostar por el desarrollo de los pueblos y poner fin a las desigualdades sociales. Esta es la encíclica que el Papa iba a hacer, que finalmente no ha podido sacar a la luz porque ha terminado ya su pontificado, teóricamente. Luego nos dice arriba algo sobre la crisis, empieza a hablar también de las familias, el trabajo, evidentemente ya sabemos por dónde va el asunto, y luego dice, ¿qué proponen? Que la globalización sea gobernada mediante la constitución de una autoridad pública de competencia universal. Casi nada, Una autoridad democrática representada por todos los países del mundo, limitada por el derecho, que pueda resolver los problemas supranacionales, o sea, no los nacionales, los supranacionales, las de encima de todas las naciones. La autoridad mundial deberá entender su facultad de orientar y decidir y sancionar sobre la base del derecho, como un ponerse al servicio de los diversos países miembros para que crezcan y tengan mercados eficientes y eficaces. Ya veis las recomendaciones que deberían surgir de esta encíclica. El nuevo orden mundial es sencillamente esto, el nuevo orden mundial a todos los niveles. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Mirad qué palabras ya aparecen aquí.
en el adiós a un pontífice, el gesto del Papa puede ser un referente para los sucesores. ¿Qué gesto hizo el Papa? ¿El Papa no dejó su cargo? Por tanto, a partir de ahora, los papas podrán llegar a renunciar a su cargo. No hará falta palmarla, morirse, para poder dejar su pontificado. Esto nos está diciendo ya algo muy interesante, que el Papa que hay ahora ya en función hará su propósito, sus planes, pero ¿va a llegar hasta el fin del mundo? Ya nos están advirtiendo de que habrá más papas después de este. No sabemos cuántos, seguramente no muchos, seguramente quizá uno, yo no os lo puedo afirmar, pero realmente parece ser que este no va a ser el último. El acto de renuncia del Papa Benedicto XVI marcaba un destino que ya quieren para los papas sucesivos que pueda llegar a ser así, porque han elegido a un hombre ya que no es ningún jovencillo. Bien, todo lo veremos. Este señor que aparece aquí, como que es un prelado de la curia romana, es el secretario del Consejo Pontificio, Consejo de Justicia y Paz, va diciendo, llegamos abajo, es uno de los pocos pensadores católicos que se ha especializado en el estado del bienestar y defensa una reforma del sistema financiero y monetario internacional que conduzca a una autoridad pública de competencia universal. Recordad que hace mucho tiempo estuvimos mostrando un librito verde de los jesuitas en Cataluña, donde ya hablaban de ese nuevo orden mundial y de lo que este señor está diciendo aquí. Este Papa va a encaminarlos, va a encaminar este mundo básicamente a esto, y esto es la antesala de la venida de Cristo. Sigue hablando de la encíclica aquí, Pacem in Terris, de Juan XXIII, con un énfasis en los católicos, en política, tema al cual Benedicto XVI dedicó mucha atención. Al Consejo Pontificio, en el Consejo Pontificio pensamos que hay muchos peligros para la paz, no solo las guerras, las agresiones al medio ambiente, la crisis alimentaria y las finanzas especulativas. Mirad que son los puntos en los cuales están haciendo hincapié y que curiosamente hay ciertas organizaciones que están promocionando tanto de que esto debe ser algo totalmente necesario. Ya sabemos quién está detrás, cómo la masonería a través de ciertas organizaciones está llevando a cabo esto, pero que por detrás está totalmente conectado ya con los deseos del Vaticano. Pues todo esto es lo que se iba a ir preparando con este nuevo Papa. Lamenta obispo que renuncia del Papa despierte especulaciones. Renuncia Benedicto XVI y surgen muchos rumores, ¿no? San Cristóbal de las Casas. El obispo Felipe Arizmendi Esquivel lamentó que la renuncia del Papa Benedicto XVI despierte especulaciones en vez de que se admire su profunda madurez humana de no estar aferrado al poder. En su mensaje de media semana, el prelado subrayó que este hecho debe servir de ejemplo para quienes están aferrados al poder. Ya lo veis, él tenía que ser el ejemplo. Sirva este signo profético del Papa como una invitación a no aferrarnos al ejercicio de una autoridad. Un padre de familia a tiempo distribuya las herencias y no retenga su poder sobre los bienes que pueda dejar a los hijos, señaló. Arizmendi Esquivel agregó que en todos los ámbitos debe ser un ejemplo esta dimisión. Un catequista, un servidor de la Iglesia, presente su renuncia periódicamente para que la comunidad crezca. ¿El Papa ha dimitido para qué? ¿O ha renunciado? Para que la comunidad crezca, la Iglesia crezca. Pero consideró también que en otros ámbitos, como un líder sindical o un gobernante, para que no se empecine en su cargo, como si nadie más fuera capaz de ejercerlo. Esa es la lección que Benedicto XVI ha dado al mundo. Y aquí tenéis al cardenal Sandri.
la curia debe estar organizada para servir al Papa. ¿Por qué dice esto? Ya sabéis que dentro de la curia no todo el mundo está en sintonía. Y recordad que dentro de la curia, un cierto grupo de ellos escribió un libro llamado El Vaticano contra Dios, escrito bajo ese seudónimo de los milenarios, que ya lo hemos hablado varias veces en las conferencias, y que denunciaban incluso los sacrificios debajo de la cripta del Vaticano, sacrificios humanos que aún se hacen. Y ya sabéis cómo terminaron, ¿no? No los sacrificios, sino los milenarios. Pues bien, mirad qué extraemos de aquí. El cardenal Leonardo Sandri recordó que la curia romana tiene que estar al servicio del carisma petrino y de la colegialidad episcopal, y desde ese punto de vista debe estar organizada para que sirva al Papa con eficacia y sirva también a toda la Iglesia a través del servicio al colegio episcopal, a los obispos. En declaraciones previas a que se anunciara que los cardenales no conversarían con la prensa para evitar filtraciones, el purpurado argentino añadió que el legado de Benedicto XVI en cuanto al gobierno de la Iglesia es una lección el hecho de poner de relieve que el Papa solo puede hacer mucho, pero también puede hacer poco y que necesita del apoyo de los obispos. Necesitan una uniformidad. Asimismo dijo que entre las cualidades que deberá tener el nuevo Papa es ser, atención, una persona que sea santa, por lo menos que camine hacia la santidad, una persona que tenga fuerza física para poder sobrellevar el peso del papado, y que al mismo tiempo tenga unas cualidades humanas que lo hagan aceptable para todos aquellos que buscan a Dios y que se acercan a la Iglesia. ¿Está coincidiendo con la persona que ha salido? ¿O con la imagen que está dando? Yo diría que sí. Según indicó la renuncia de Benedicto XVI, no ha sido una sorpresa, pues contempló esa posibilidad en su libro Entrevista a Luz del Mundo, ¿lo recordáis? Dijo que este gesto tendrá repercusiones en el cónclave. Ciertamente tendrá sus consecuencias. Los próximos papas no podrán olvidar este gesto de Benedicto y tendrán que aplicarlo a ellos mismos en casos análogos, señaló. Los próximos papas podrán renunciar. Vamos a ver ahora los objetivos. Benedicto XVI pide a la Iglesia que se renueve y reoriente. Ya veis, hacía falta un cambio. Recordad esta palabra, un cambio, una renovación, porque luego entenderéis por qué os remarco esto. Escándalos antes del concilio. ¿Han habido escándalos antes del concilio? Pues sí. Para no insultar a las víctimas de abusos, firmas contra la presencia de Mahony en el cónclave. El cardenal de Los Ángeles ya está camino de Roma. Una vez más, supervivientes de abusos sexuales se han quejado, activistas católicos, en contra de que este señor pudiese ir a votar al Papa. Hubo toda una historia que este señor no resolvió, hubo juicios, etcétera, etcétera. Finalmente, este señor fue a votar al Papa. Muchos en la Iglesia veíamos este flagelo como un pecado, los de los vicios estos que hemos hablado. Cardenal Mahony, he cometido errores, pero he eliminado la mala hierba. Se dice que no hacía nada, él dice que eliminó la mala hierba en su momento. Solicité la colaboración de reputados miembros del FBI para investigar las denuncias. Pero primero habían hecho correr a los curas de un lugar a otro. Y todo esto, evidentemente, bajo el auspicio de alguien que también lo sabía, un señor llamado Benedicto XVI. El tsunami de la pedofilia azota el cónclave. Acusan al cardenal Domenico Calcagno de proteger a un cura que violó a decenas de niños durante 30 años. El escándalo implica al Papa emérito Benedicto XVI, quien sabía de al menos uno de los casos. Bueno, escándalos aún han seguido. Luego, claro, evidentemente, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dice las acusaciones contra Calcagno no tienen fundamento. La Iglesia de Los Ángeles compensará con 7,7 millones de euros a víctimas de abusos. Casi nada. Y ya entramos, después de ver estas cosas tan poco gloriosas,
en el concilio. Vamos a ver ahora un vídeo del cierre de la Capilla Sixtina. Vais a fijaros sobre todo en la solemnidad de esos momentos. Sabéis, Elena White habla de las solemnidades con que ellos ofician cada cosa, que cautiva a las personas que lo miran y que hace sentir que algo impresionante eso es. Vamos a entrar a este vídeo, fijaos bien en los momentos de solemnidad que conllevan. Habéis visto al maestro de ceremonias, que es el señor que siempre estaba al lado de Benedicto XVI en todos los actos públicos, ¿lo recordáis? Ha sido el encargado de decir esa frase de que, bueno, que ya todos fuera, que vamos a empezar prácticamente, ¿no?, con lo que tenían por hacer. Habéis visto qué solemnidad, qué silencio, qué forma de proceder, y sobre todo la última imagen, cuando el maestro de ceremonias ya llega hacia las puertas, una vez han salido todos, le hace un gesto con la mano al otro señor, que tiene allí también, y él ya cierra las puertas. Habéis visto cómo con qué detenimiento las va cerrando, hasta que al final el impacto de cómo resuenan las puertas al cerrarse, de una solemnidad tremenda, ¿eh? Bien, todo esto no se hace porque sí. Sencillamente, cuando uno ve esto, nos podíamos trasladar a cientos de años atrás y el procedimiento era prácticamente igual. La Iglesia católica es pura tradición, y la tradición, ya sabéis, que arraiga mucho en el ser humano. Hace falta hacer 3 o 4 veces una cosa para que ya pase a ser una tradición y se divulgue como algo habitual, ¿no? Pues bien, vamos a ver ahora cómo además empezaron a haber malos presagios, fumata negrísima ante miles de fieles que oran por el nuevo Papa en San Pedro, con el extra omnes, que es la frase que ha pronunciado en latín el señor que antes habéis visto, el señor Guido. Mirad qué aparece aquí. Tras la experiencia de otros cónclaves, los técnicos del Vaticano prepararon sustancias químicas para añadir a la estufa que anuncia con una fumarola blanca o negra la elección del nuevo Papa o su contrario. El humo continuó saliendo durante un buen espacio de tiempo, de tal modo que ocultaba incluso la chimenea y asustó a 2 palomas que estaban sobre el tejado de la Capilla Sixtina. No hay duda, los purpurados siguen bajo llave. Palomas y gaviotas es lo que vamos a ver. ¿Recordáis la escena que ya mostramos, que daba ya una gaviota que se lanza hacia la paloma que él suelta, como dominando a alguien a lo bueno? Pues bueno, aquí las palomas también, cómo se quedaron, ¿no? Parece una tontería, bueno, puede ser una tontería, pero ya veremos qué más cosas han habido. Se corta la luz de la cúpula de la Basílica del Vaticano el primer día de la elección del Papa. Bueno, nada, son casualidades, supongo, pero bien, que desde luego empezar con muy buen pie no es que se empezara precisamente. Y aquí tenéis Radio Cristiandad. Esta página es una página ultracatólica. ¿Sabéis? Es una página en la cual ellos, si no recuerdo mal, hablan desde los últimos papas que han habido, cómo son de ascendencia judía, y tienen razón, y que además dicen de que son masones infiltrando la Iglesia católica para destruirla desde dentro, la quinta columna que llaman. Y por si fuera poco, pues les cae fatal cada papa que va saliendo, y ellos mismos a veces extraen datos que son ciertos y que vale la pena analizar, porque nos damos cuenta que realmente allí se cuece algo, pero que ultracatólicos, que no aceptan cómo está yendo desde el Concilio Vaticano II hasta ahora la Iglesia, pues denuncian lo que allí sucede, con más o menos razón en según qué cosas, pero bien. Mirad, recordáis esta instantánea, ¿no? La gaviota yendo hacia la paloma que soltó el Papa Benedicto XVI. La cosa ya iba en transición y con vaya augurios, ¿no? Aquí tenéis la gaviota encima de la chimenea, tan ancha ella, ¿no? Y dándole al piquito a la chimenea. Pero atención a esto, atención a esto. Aquí tenéis a este señor
descalzo, vestido de sayal, en la plaza de San Pedro, no hacía sol, hacía una buena lluvia, se puso además postrado de rodillas y empezó a rezar. Aquí lo tenéis, algunos lo que dicen aquí un loquito más, dijeron, estuvo durante la votación previa con un cielo gris de fondo y hasta granizo, y dijo cosas muy interesantes. Pero mírate esto también. Finalmente, 2 días antes de la elección de Bergoglio, quien tomó el nombre de Francisco, se presentó este hombre en la plaza de San Pedro. Francesco, Papa. ¿Sería un profeta? Desde luego, acertarlo lo acertó. Ahora vamos a ver precisamente el vídeo sobre este monje franciscano que estaba vestido así, como si los años no hubiesen pasado, y vamos a ver qué llegó a decir. Realmente es para quedarse atento a lo que diré. Ya habéis visto, este monje franciscano provenía de Asís y estuvo, si no recuerdo mal, unas 2 horas así. Y habéis visto que pronunciaba una profecía, de hecho, sobre lo que le espera a este Papa, tiempos difíciles para él, para la Iglesia católica, por supuesto, y para el mundo, y para la ciudad del Vaticano. Bien, yo no sé si esta profecía se la inventó él, la recibió de algún modo espiritual, pero sí que es cierto que no hacía otra cosa, en definitiva, que pronunciar las palabras que dijo Francisco de Asís también en su profecía, que ya mostramos la semana anterior, en la conferencia anterior. La verdad es que los atisbos no eran o no son nada buenos después de ver todo esto. Pero no nos vamos a conformar con todo esto, vamos a ver ya el proceso de la elección, cómo va terminando, y vamos a ver ya finalmente el resultado de esas elecciones. Vamos a ver 2 vídeos prácticamente consecutivos, parecidos, porque va de lo mismo, pero con algún detalle de comentarios adicionales. Bien, este era el momento más esperado, tanto por creyentes católicos como por no católicos, por ateos, por lo que sea, que estuviese pendiente de esa curiosidad, ¿qué papa saldrá ahora, no? Y ya habéis visto, finalmente llega ese momento histórico, pero hubo algo interesante. Primero se enciende una luz en esa habitación de la logia de San Pedro, pero el balcón no se abre rápidamente, van pasando unos cuantos segundos. Y llega un momento en que sí, se abre el telón, y bueno, no voy a hacer el chiste de cuando éramos pequeños, de se abre el telón y se ve no sé qué, un papa que sale y qué título de la película, no. Pero se abre el telón y sí, salió el papa, es aclamado, pero han pasado ya un cierto tiempo. Mirad, hay una imagen que para mí vuelve a ser impresionante, tal como ya mostramos cuando Benedicto XVI es elegido, cuando sale al balcón y se dirige ¿hacia dónde? Habéis visto que hay una multitud delante suyo, pero que hay algo delante suyo, súper largo, que es el obelisco. Y él, una vez más, como todos los papas, cuando salen, se dirigen hacia el obelisco. Ya sabéis el significado del obelisco. Es la adoración a lo que es en verdad su Dios, no el Dios de los cristianos, sino a Satanás. Y la muchedumbre, evidentemente, todos participando de este gran momento alrededor del obelisco y frente al Papa. Habéis visto además que ha salido muy simpático, puesto de perfil, incluso recordaba a un Papa anterior, que era conocido como el Papa Bueno, Juan XXIII, y después de hacer un poco de chiste de que si lo han venido a buscar hasta casi el fin del mundo, luego hablaremos también de esto, termina pidiendo también una plegaria. ¿Para quién? Para Benedicto XVI. Y él también no solo da bendición al pueblo, sino que pide que recen por él. ¿Sabéis? Esto son cosas que rompen esquemas.
nada habituales en el Vaticano. También hablaremos de esto más adelante, porque todo esto tiene una significación muy importante. Pues bien, vamos a ver ahora otro vídeo, prácticamente es lo mismo, pero con comentarios que se estaban dando en directo en una televisión. Vamos a verlos. Habéis visto que hay una serie de comentarios adicionales respecto a la otra toma que hemos visto anteriormente, donde se dan unos ciertos numeritos a cada cosa que va sucediendo, y también el detalle, si lo habéis apreciado, de cómo él, antes de dar la bendición Urbi et Orbi, hace algo, y es arrodillarse para pedir la bendición también, o oración del pueblo hacia él. Y esto rompe verdaderamente esquemas en el Vaticano. Y precisamente los ultracatólicos que antes os decía, a esto les ha sentado fatal, porque el Papa tiene que estar por encima de todos, y lo que está haciendo no es un acto acorde a un Papa, según dicen ellos. En fin, vamos a seguir avanzando, porque vamos a hablar precisamente de los signos de humildad, entre comillas, que él ya ha mostrado públicamente desde ese primer momento. Aquí en este escrito dicen, lo veo como otro Juan 23. Ya veis, ya hay personas que lo están relacionando directamente con Juan 23. A mí personalmente fue la primera impresión que tuve cuando lo vi salir al balcón, muy parecido a Juan 23. Parece que preferiría utilizar su antigua cruz pectoral plateada que llevaba como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Ojalá, y que los demás se vayan quitando a pocos el oro de cuello y manos, que dice ya muy poco, o se desdice, en ciertos casos, irrealidades. Él salió con la cruz. ¿Qué tipo de cruz? ¿La de los papas de oro? No, la que estaba usando hasta entonces, que para nada es de oro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Porque esto ya está denotando algo, ¿verdad? Parece que al nuevo Santo Padre podremos llamarlo, sobre todo, siervo entre los siervos de Dios. Ojalá que así sea, porque es el título que mejor lo define y que los tiempos reclaman. Los tiempos reclaman esto, que sea un papa que vaya a servir a los demás. Si hace esto, ¿qué va a conseguir? Que la gente diga, ostras, este hombre vale, ¿eh? Este hombre, yo no seré católico del todo y tal, pero este hombre, esto es un gran paso, ¿eh? Aquí nos habla el ex bailarín de milongas. Es un artículo donde también se habla de los gustos de este papa. No puede ser casualidad que el nuevo papa haya resultado ser jesuita y latinoamericano, y aquí ya empezamos a tocar fondo. Es jesuita y latinoamericano. Bien, cabe destacar una cosa. En verdad, él es hijo de padres italianos. Lo único que hizo fue nacer en Argentina. Con la cual cosa también, evidentemente, sí que es latinoamericano porque ha nacido allí, pero prácticamente es italiano, europeo. ¿Está haciendo qué? Una conjunción, una consolidación de dos continentes, con todo lo que ello implica, ¿eh? Su trayectoria es muy llamativa. Ya en el cónclave del que salió elegido Benedicto XVI figuró segundo en la lista de los cardenales electores, y ya entonces él mismo confesó que no se sentía como papa. Según los datos que aparecen en numerosas biografías y perfiles de Bergoglio, es un tipo conocido por su sencillez, enemigo de los lujos, que vivía en una humilde pieza en el centro de Buenos Aires, usaba el transporte público y cocinaba sus propias comidas. Ya viene de una humildad. ¿Esto os extraña para un papa? Sí, ¿no? Dentro de todo choca, ¿eh? Dice que no se sentía como papa. Hay un detalle importante: él no se ha anunciado como papa, sino como obispo de Roma. ¿Veis? Está rascando la humildad.
Pero además, Bergoglio, que ese es su apellido, hace algo muy importante: vivir un tipo de humildad. Veremos muestras de personas que lo conocen, lo han tratado y que coinciden en esto. Pero es jesuita, recordad esto. ¿Los jesuitas son así? Los jesuitas hacen unos juramentos en los cuales, precisamente, si hay que hacerse pobres, serán los más pobres de los pobres, para ganarse lo que haga falta. Ellos son los mejores soldados del Vaticano. Pero ahora es un jesuita ya papa, por primera vez en la historia. Ya hablaremos y nos ahondaremos aún más en todo esto. Sigamos aún con este artículo, donde dice: no obstante, y en su descargo, bendijo personalmente la edición de un libro escrito por Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti, Bergoglio desenmascarado, en el que aceptó un prólogo firmado por su amigo el rabino judío Abraham Skorka, conocido por su defensa de la homosexualidad y de los matrimonios del mismo sexo. Ya no voy a hablar de la segunda parte. La que me interesa es la primera. Amigo ¿de quién? Del rabino judío. ¿Empezáis a oleros algo? Ya seguiremos oliendo mucho más aún. Salió al balcón sin esclavina, ya sabéis, lo que lleva sobre sus hombros, y en sus dedos no llevaba el anillo papal, que ya sabéis que además es de oro. Olvido o mensaje subliminal. Yo creo que es un mensaje clarísimo, clarísimo. Todo apunta ¿a qué? A una humildad, a una servidumbre hacia el pueblo, hacia los demás. Y es el Papa. ¿No recuerda lo que hacía Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿No fue a lavar los pies de sus discípulos? Cuando los discípulos dicen, no, ¿qué dices? Y Pedro sobre todo, uy, ¿qué vas a hacer? No, ¿cómo tú siendo el Señor? Pues es necesario que así sea entre vosotros, el que quiera ser el mayor, sea el que sirve. Pues está haciendo eso. Mirad cómo está cogiendo el paralelismo con Jesús. El Papa Francisco ha pagado la cuenta. Aquí lo veis precisamente en un momento en el que va a rezar a la Basílica Santa María la Mayor en Roma, ofrece un ramillete, pero en ese detalle entraremos dentro de poco. Vamos primero a este apartado. Primera misa del Papa Francisco. Solo se puso la estola para el acto de impartir la bendición Urbi et Orbi, ya lo habéis visto, como esa bufanda roja, ¿no?, por decirlo de algún modo comprensible, y una vez terminada esta, se la volvió a quitar. Ya sabéis que suele estar cosida con hilos de oro y demás, ¿eh? Otros gestos fueron que portaba una cruz pectoral típica de obispo en lugar de una dorada habitual en los papas. Ayer, en su saludo desde el balcón, el Papa ya cambió algunas cosas con respecto a sus antecesores. ¿Qué palabra ha utilizado? Cambio. Cambio. ¿Vale? Una vez más, quedaos con estas palabras. Apareció vestido con la sotana blanca, sin llevar la tradicional estola de terciopelo granate con bordados dorados, una imagen de austeridad. La gente, los analistas, se están dando cuenta de que cada cosa que está haciendo está mostrando una humildad, un detalle impresionante que está cautivando desde sus mismísimos inicios. ¿De qué se quejaba la gente? Católicos y no católicos, del esplendor con el que hacían las cosas, del derroche de tantas... Pues bien, ahora ya veis qué cambio, utilizo la palabra qué cambio. Sistac, el cardenal de Barcelona, dice que el Papa les dijo después de ser elegido, que Dios os perdone por lo que habéis hecho. En tono de broma,
queriendo decir, es que me habéis puesto en una que, bueno, es un signo también de ¿qué? De proximidad, ¿verdad? Pues bien, mirad qué extraemos también de aquí, os lo iré traduciendo porque está en catalán. El cardenal arzobispo de Barcelona ha manifestado que Jorge María Bergoglio aceptó libremente y que todo esto fue muy bonito. Además, ha reconocido que supuso una sorpresa para nosotros el nombre de Francisco, en memoria de Francisco de Asís, señal de su compromiso con los pobres. Ahora, esto no lo dice un analista, lo está diciendo un cardenal. Él sabe muy bien la simbología. San Francisco de Asís, ultra reconocido, no solo por cuidar de los animalitos, sino por dedicarse a los pobres. ¿Qué más hacía San Francisco de Asís? ¿Lo visteis en los temas de las puertas dimensionales? Espiritismo absoluto. Mezclaba la bondad, externamente, con el espiritismo más impresionante. Pero bien, la de cara afuera era esto. Una muestra de su sencillez, según ha explicado Martínez Sistac, es que el nuevo pontífice rechazó el coche oficial para abandonar la Capilla Sixtina hasta la residencia de Santa Marta, donde se alojaría unas semanas, y se desplazó en minibús con el resto de cardenales. Ya durante la cena en la residencia, el arzobispo de Barcelona ha explicado que el Papa dijo a los cardenales: que Dios os perdone por lo que habéis hecho. Una anécdota que ha confirmado el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Luego, más adelante, veremos precisamente lo que veis aquí abajo a la derecha, al cardenal Martínez Sistac, en esta entrevista que tuvo en directo, en TV3, en el canal 324. Es una entrevista de unos 10 minutos, nosotros no vamos a cogerla toda. Aquí yo precisamente la estaba viendo en directo mientras la estaban dando, y a él se le llenaba la boca hablando de la grandiosidad de este Papa, lo que ha hecho, estos detalles, de esta humildad, y además parecía muy sincero mientras él hablaba, Yo no digo que no lo sea, pero que de esa entrevista nosotros extraeremos nada, muy poquito, pero que no tiene desperdicio. ¿Qué más dice aquí? Finalmente ha avanzado que invitará al Papa Francisco a visitar Barcelona para que vea la basílica. ¿Qué basílica? La de la Sagrada Familia. Yo creo que no tardaremos mucho tiempo en verlo por aquí. Ya sabéis lo que se prepara desde Cataluña, por el papado, y desde Montserrat y desde la Sagrada Familia. Pero bien, todo en su momento. Fotos íntimas de un papa humilde que no quiso que le besaran la mano. ¿Vale? No quiso que le besaran la mano. ¿Más humildad queréis aún? Es impresionante. Y aquí veis la foto del minibús, pero además, ¿qué hizo? ¿Qué es esto? Él va a pagar directamente la estancia de su habitación. Dice: llevadme allí un momento que voy a pagar personalmente. Bueno, es un movimiento impresionante, A nivel político sería, un toque fuerte, de que, anda, este está con el pueblo, este es un campechano. Bueno, está funcionando. ¿Él es realmente así? Bueno, yo no voy a juzgar su corazón, pero de momento él está mostrándose así. Y aquí tenéis las fotos de qué buenos son los padres escolapios que nos llevan de excursión. Bien, ya lo veis, sentado al lado de los demás cardenales, muy bien, y van hacia el lugar donde ellos iban, ¿no? Por cierto, la ceremonia de asunción del Papa Francisco se transmitirá el martes en directo a través de pantallas gigantes de televisión instaladas frente al obelisco en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, confirmó hoy el Arzobispado de Buenos Aires. Luego también mostraremos esto en más detalle. Ahora vamos a ver su posicionamiento.
el nuevo Papa Jorge Bergoglio y su bajo pero poderoso perfil. ¿Sabéis? Dicen de que cuando hubo el nombramiento de Benedicto XVI como tal, de Joseph Ratzinger como Papa, él era el máximo también favorito junto a Ratzinger, y que llegó un momento en que él dijo que ya no lo votaran y que se inclinaran por Ratzinger. Y han pasado los años, él era, claro, unos cuantos años más joven, 8 años más joven, y ahora ya nadie le daba a él por Papa oficialmente porque ya tiene una edad, de la cual también hablaremos. Y ahora ha salido elegido. Ahora que no contaba, ahora sale, ¿no? Pero vamos a ver cómo sí va a tener ese poderoso perfil. Y cada vez más. En mayo de 2012 su frase, nadie se hace cargo por crímenes, tragedias, pesadas deudas que debemos pagar por hechos de corrupción, fue fuente de polémica. Muchos se animan a afirmar que es opositor a la administración de Cristina Fernández y otros políticos como Mauricio Macri, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, también se han dado por aludidos con sus sermones. Desde lleva un buen tiempo, parece ser que tiene muy comprometida su amistad con Cristina Fernández y los que veis aquí, en que no hay una buena sintonía. Aún y así, Cristina Fernández hizo un comunicado oficial de felicitación por tener un papa latinoamericano y argentino sobre todo. Aquí tenéis instantáneas y arriba mirad qué dice. El sufrimiento de inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos. El desprecio a los derechos de las personas y de los pueblos más frágiles no nos son tan lejanos. El imperio del dinero, con sus demoníacos efectos como la droga, la corrupción, la trata de personas, incluso de niños, junto con la miseria material y moral, son moneda corriente. Estas son sus palabras. Sí, estas son palabras de él. Por tanto, ya veis, coincide con el papa que buscaban, que hemos visto en un principio. Sí, ¿eh? Pero ahora entramos en el lado oscuro. Bueno, no entramos en el lado oscuro, pero vamos a tratar del lado oscuro. Porque vuelven los números cabalísticos. Sí, esas cosas que mucha gente dice, va, qué tonterías, que rebuscas para que salgan los numeritos, y no quieren ver lo que realmente hay. ¿Sabéis? Gracias a Dios, os diré que a través de poder mostrar los movimientos cabalísticos que ellos utilizan, muchas personas se han dado cuenta de que esto no eran bromas. Y no solo esto, sino que precisamente en la elección de este Papa, os digo la verdad, he llevado 2 días de saturación día y prácticamente noche de mensajes por el móvil, de llamadas de teléfono fijo al móvil, al celular, de personas que me venían a ver, de emails, no os podéis imaginar cuántos, de la cantidad de personas que siguen las conferencias y que empezaron a discernir el asunto de la numerología gracias a esa conferencia número 3 en que hablábamos del Vaticano y el 13, y que muchos adventistas dijeron que eran solemnes tonterías, porque ignoran, en verdad, el lenguaje que utiliza el diablo. Pero bien, ya sabéis que era de esperar que hubiesen más numeritos de estos. Y antes os he dicho que en ese segundo vídeo de la elección se añadían unos comentarios de la cadena televisiva que daban ya unas cifras. Vamos a empezar. Jorge Mario Bergoglio, nuevo papa con el nombre de Francisco. ¿Qué día fue elegido el papa? El día 13 de marzo de 2013. 13 del 3 de 2013. Día 13. Era un día 13. Pero además, 13 del 3 del 2013, como empecéis a sumar cifra por cifra, ¿qué os da? Una vez más, 13. Bueno, son casualidades, ¿eh? Son casualidades. El 13, ¿qué significaba? ¿Lo recordamos? Muerte y nacimiento. ¿Pero qué más? Cambio total. Transformaciones. 12 más 1 igual a Mesías. ¿Entendéis por qué os decía tantas veces cambio, cambio,
cambio, porque el 13 ha ido apareciendo como setas. Pero además en ocultismo, satanismo, el 13 equivalía a Lucifer, que luego pasó a ser Satanás. Dejó de ser el portador de luz y pasó a ser el adversario de Dios. Por eso no es de extrañar que como adversario conoce, porque ha tenido la luz del conocimiento divino, y utiliza las cosas de Dios, las plagia y las desvía a su terreno, como hace con los números. Fumata de fogueo, la elección del Papa sigue en el aire. Era el Papa que ahora tocaría, ¿y qué sucede con todo esto? Si el pontífice no es elegido tras 33 votaciones, se inicia una segunda ronda donde participan los dos cardenales que hayan obtenido el mayor número de votos en las votaciones anteriores. 33 votaciones es el máximo. ¿Qué era el 33? Pues bueno, miremos primero qué es el 11, ¿lo recordáis? Aprobado por ley divina. Y el 3 es el número de la Trinidad, de la divinidad. 11 más 11 más 11 da 33. 33 para ellos es algo realmente ultra divino, ultra divino. Habemus Papam, extraído de Sevilla Mariana. El nuevo pontífice, nacido en 1936 en Buenos Aires, Argentina, ha sido anunciado desde el balcón a las 20:13, 20 horas, 13 minutos. Es el primer papa jesuita, así como hispanoamericano. El nombre elegido por el Santo Padre es el de Francisco. Aquí ponen primero, realmente no tiene que ser primero, porque ya dijeron oficialmente que no puede ser primero porque no hay un segundo. Si hay un segundo se podrá llamar primero, pero si no queda en Francisco a secas. El cual se asomó al citado balcón a las 20 horas 23 minutos ante miles de fieles. 20:13. ¿En qué minuto era? De la hora 20, de las 8 de la tarde, el minuto 13. ¿Recordáis que tardaron un buen rato desde que se encendió la luz y que sale, no sale? Sí, muy bien calculado estaba. Y a las 20:23, trasladémoslo todo a 8:23 de horario de PM. 0 más 8 más 2 más 3 también daba 13. ¿Qué sienten los cardenales en el cónclave? 3 de ellos relatan su experiencia, y aquí empiezan a contar cosas también del pasado. Amigo Carles y Pupart cuentan cómo se les entrecortaba la voz, los lloros de los cardenales o la sensación de entrar a la Sixtina en el año 2005, cuando hubo la otra elección de Benedicto XVI. Y mirad qué cosas salen ya también en el año 2005. Todos los medios de comunicación pronosticaban un cónclave largo, y en cambio al llegar al 77º voto, miré a mi vecino de la Capilla Sixtina y le dije, son palabras del cardenal francés Paul Pupart, el Espíritu Santo no lee los periódicos, me quité el reloj de la muñeca y miré esa hora histórica, 17:28, 17 horas 28 minutos. 77, ¿qué es? El 11 por 7, y el 7 es el número de la perfección. Ya podéis imaginar el resultado. 17:28, 1 más 7 más 2 más 8, da 18. ¿Y el 18 qué es? 3 veces 6, otra forma de decir 666. El jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio es el nuevo papa con el nombre de Francisco. Y vamos a ver que pone aquí, arzobispo de Buenos Aires, de 76 años, es el primer papa latinoamericano. Tras Benedicto XVI asume el pontificado con el nombre de Francisco. El papa 266 de la Iglesia celebrará su misa inaugural el próximo 19 de marzo. El jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, es el nuevo papa de la Iglesia Católica, en una elección rápida e inesperada que ha elevado como sumo pontífice al primer latinoamericano y el primer jesuita en la historia del Vaticano. Bergoglio, de 76 años, asume su pontificado con el nombre de Francisco.
Papa Benedicto XVI renuncia ¿a qué edad? A los 85 años, que curiosamente 8 más 5 da 13. Pero es elegido Papa Francisco, Bergoglio, a los 76 años, que 7 más 6 también dan 13. Son casualidades. Francisco, primer Papa hispanoamericano y jesuita. El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote. Bueno, la elección del Papa Francisco ha sido en la semana número 11 del año. La sede papal ha estado vacante 13 días, desde que renunció precisamente Benedicto XVI hasta que ha sido elegido este. Fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús por Monseñor Ramón José Castellano, arzobispo emérito de Córdoba, en Argentina, el 13 de diciembre de 1969. Sabéis que el deber de un cónclave es dar un obispo a Roma y parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero estamos aquí. Esto lo dijo él. Que todos ja, porque claro, era como un chiste, una gracia, ¿no? Claro, evidentemente, ¿de dónde procede él? Desde Argentina. Quiere decir que ya no lo buscaban europeo, lo iban a buscar al Quinto Pino. Para un europeo, Argentina está muy lejos. Pero, claro, hay personas que han cogido esta connotación distinta de esta frase, y es que han ido a buscarlo casi al fin del mundo, queriendo decir de que ya casi el mundo se termina y ahora me han ido a coger a mí. Bueno, allí está. Su primer recuerdo ha estado dirigido a su predecesor Benedicto XVI. Quiero elevar una oración por nuestro Papa emérito. Luego ha pedido hasta por 2 veces a los fieles que recen por él. Mirad si es humilde. Orando junto a los miles de peregrinos que se han congregado en la plaza. A las 19:06 de este miércoles, la chimenea más vigilada del mundo emitía una fumata blanca. 19:06, lo pasamos a PM y son las 7:06 de la tarde. 0 más 7 más 0,6 también da 13. Los más felices de entre todos los peregrinos han sido, sin duda, los latinoamericanos, y en especial, como es obvio, los argentinos. Es algo histórico que tengamos un primer papa latinoamericano y que encima sea de mi país. Estoy muy emocionado, contaba Radio Televisión Española un seminarista argentino llamado Esteban. Sobre Bergoglio ha señalado que es un sacerdote muy cercano, va a saber conectar con el pueblo. Y enumeraba las virtudes del arzobispo bonaerense. Es un ejemplo de sencillez, de energía, de humildad, que se buscaba de ese papa que saldría elegido, que haría falta que tuviese la energía para tirar adelante con todo, que fuera sencillo, fuera humilde. La primera impresión, por su elección de nombre, Francisco, evoca, entre otros, a San Francisco, el pobrecillo de Asís, y por sus gestos es que el nuevo papa será un pontífice cercano, menos distante que su predecesor. El nuevo papa es un hombre humilde, insiste Elena Judith Arbizone, una argentina que vive en Roma, y el sacerdote valenciano Jesús Girón deja caer: Bergoglio ha empleado un lenguaje muy cercano, sencillo, natural, es la viva imagen del pastor con el pueblo. Prueba de ello es el gesto que ha hecho de inclinar la cabeza, demuestra un cambio de lenguaje en la Iglesia. Bien, si puedo, a ver si me acuerdo, me haréis acordar, intentaremos incluir mañana la foto del crucifijo, muy cercano, ampliada, para que veáis qué lleva en la cruz. No lleva a un Cristo crucificado, es un crucifijo y no lleva a un Cristo crucificado. En los que serían los brazos de la cruz se ven un montón de ovejas a cada lado, y en lo que sería el Cristo clavado se ve a un pastor que parece ser que lleva una sobre los hombros, en el cuello. Es la imagen del buen pastor, que ya estuvimos hablando en las puertas dimensionales de dónde estaba extraído eso, no solo del texto bíblico, sino también de otra forma que nada tenía que ver con el texto bíblico, sino todo lo contrario. Pero ese es el gesto de imagen del pastor con el pueblo. Mirad qué bien está todo puesto en su sitio. Aunque tendrá actos públicos desde este mismo jueves, el Papa Francisco celebrará su misa de entronización el próximo martes 19 de marzo. 19 de marzo, 1 más 9 más 0 más 3 me da 13.
No, son casualidades, no me hagáis caso. Además estuvo al frente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 mandatos, entre 2005 y 2011, donde se enfrentó a los Kirchner abiertamente por la decisión de legalizar el matrimonio homosexual. Aunque algunas voces en su país le han acusado de colaborar o al menos no denunciar la dictadura argentina. Se le tiene por un sacerdote cercano al pueblo, conservador en lo religioso, pero progresista en lo social. En su aspecto más personal es un apasionado del tango, del fútbol, al parecer es cuervo, esto es, seguidor de San Lorenzo de Almagro, y de la lectura, especialmente de Borges y Dostoyevsky. Estas son sus aficiones. Y ahora vamos a ver un vídeo precisamente del Papa Francisco y la numerología. Este no lo he hecho yo. Me lo ha pasado una persona que lo ha visto y me ha dicho, esto igual, Víctor, ¿te interesa para la conferencia? Pues sí, porque veréis que hay personas que hablan de numerología, que evidentemente no soy yo, porque es una señora, y que además esa señora no es que sea precisamente adventista, sino que evidentemente por lo que dice, no está precisamente en la parte que ya me entendéis, muy divina. Pero bien, vamos a entrar en este vídeo y vamos a ver precisamente cómo esto no son bromas. Entramos el vídeo. El número 13 es el número del cambio. Lo había dicho yo, pero es que ya lo veis. No soy el único que lo digo. La gente que está puesta en numerología, que entiende de esas cosas, ya habéis visto que esa señora que hablaba tenía detrás vírgenes, santos, era numeróloga, y bueno, ya se sabe que este sector precisamente no se corresponde mucho con el sector divino, aunque ella quizás piense que sí, ¿no? Pero sea como fuere, ya habéis visto, el 13 es el número de cambio, esa transformación, ¿no? Casi nada. Sí que puede haber cosas que evidentemente sean coincidencias, sean lo que queráis, pero tantas. Pues ahora vamos a ver una predicción sobre Jorge Mario Bergoglio. El día que Carrió le dijo a Bergoglio que iba a ser papa. En pleno 2001, antes de que estallara la crisis en Argentina, la líder de la coalición cívica y devota católica le vaticinó al arzobispo de Buenos Aires su futuro papal. Bueno, ya veis que vaticinó es parecido a la palabra Vaticano, ¿no? Que proviene de la misma terminología, sí. Corría el año 2001, faltaban meses para que se desatara una crisis política sin precedentes en Argentina, cuando Elisa Carrió, por entonces diputada nacional, tuvo una de sus habituales reuniones con el cardenal Jorge Bergoglio en la Curia frente a Plaza de Mayo. Ese día, después de platicar durante varios minutos en privado con Bergoglio, siempre de cuestiones espirituales, nunca de política, Carrió salió renovada de la charla y lanzó una predicción. «Este hombre va a ser papa», le dijo al grupo de colaboradores que la esperaba afuera. Ellos, que confirmaron la anécdota a Clarín, el periódico, ya sabéis, la miraban incrédulos por el vaticinio. Fue entonces cuando la dirigente opositora se volteó, saludó a Bergoglio y repitió: «Usted va a ser papa». Lo besó y se fue. La predicción tardó más de una década, pero hoy se convirtió en realidad. Aquella vez Lilita no falló el pronóstico. Una casualidad. Aquí tenéis a Elisa Carrió, diputada de la Nación Argentina por la ciudad de Buenos Aires, y no sé si percibís alguna cosa aquí. En este partido Coalición Cívica, ARI, República Igualitaria, Afirmación para una República Igualitaria, Confederación Coalición Cívica, etcétera, etcétera, ¿no veis ningún escudito que os llame la atención? Bueno, vamos a ver un poco más. Aquí lo veis también a la derecha, ya veis que es del movimiento humanista, etcétera, etcétera.
el escudo de armas de Argentina. Esto en catalán diríamos es una barretina, parece ese sombrerito típico que llevábamos los catalanes hace no sé cuántos años atrás y que alguno aún se ve a veces por algún pueblecito, pero que esto es un símbolo de la masonería, tiene un significado en la masonería, aparte del saludo de manos, etcétera, etcétera, y el sol ya no digamos y las hojas de laurel también. Desde luego Argentina se llenan de gloria en asuntos simbólicos masónicos. Aquí, bueno, nos habla de sus estudios, etcétera, etcétera. Y mirad, en mayo de 2001, Elisa Carrió acompañó personalmente al presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Horacio Verbitsky. ¿Quién es Horacio Verbitsky? Ahora nos suena, dentro de poco os va a sonar bastante. A los sobrevivientes, familiares de las víctimas y representantes de organismos de derechos humanos, en la presentación de la denuncia ante el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, a los efectos de que anulara las leyes de obediencia debida y punto final, requisito para poder abrir una investigación penal para el esclarecimiento de la masacre de Margarita Belén y el castigo a los acusados, entre ellos al exinterventor militar en el Chaco, el general Antonio Facundo Serrano, suegro del teniente general Martín Antonio Balza, embajador argentino en Colombia de 2003 a 2011 y actualmente en Costa Rica, y al jefe del ejército, Ricardo Brinzoni, del 1999 a 2003, quien en ese momento era secretario de la intervención del Chaco. Ya veis que se mueven por el asunto de derechos humanos, de denuncia de atrocidades que se han hecho. Horacio Verbitsky. Pero bien, miremos qué más cosas dijo esta señora. En abril los argentinos vamos a elegir entre una gobernabilidad facciosa o una republicana. Hasta hace poco Kirchner era distinto, pero ahora se plegó al aparato de poder tradicional. Es el mascarón de proa del viejo régimen. El país necesita una autoridad moral y política, las dos a la vez. Mirad cómo une la moral y la política, ¿eh? ¿Qué dijo? También, pues ahora agarraos bien. A Cristina Kirchner. Lo mejor que le puede pasar es un buen divorcio. También podría quedar viuda. Sería divino. Pero bueno, para que no muera nadie, lo mejor es un divorcio. Ya salió de la madriguera el jefe de la asociación ilícita para pegarme, pero a mí la batalla me erotiza. Este es un gobierno de facto, porque quien gobierna no ha sido elegido por el pueblo y legitimado en las urnas. Manda un actor irresponsable que habita en Olivos, pero que no fue elegido por el pueblo. Como líder de la oposición garantizo que pueden contar conmigo para buscar cualquier salida, pero les pido a ustedes, empresarios, que tengan paciencia para no volver a 1955 o a 1976. Y resulta que la señora Kirchner se quedó viuda. Tiene un buen ojo, ¿eh? Tiene un buen ojo. En fin, que la acertó, ¿eh? La acertó. ¿Por qué será? ¿Por cuestión divina? Y ahora vamos de obelisco a obelisco y ya sabéis el juego de la oca. La misa de Asunción de Francisco será transmitida en el obelisco, lo que antes habíamos dicho, de obelisco a obelisco, de Roma a Buenos Aires, más de lo mismo. Y ahora las profecías del maligno. ¿Qué profecías son esas? Bueno, empezamos con la de el Papa Negro, de Nostradamus. ¿Recordáis que ya la estuvimos tocando? Pues al superior de la Compañía de Jesús se le conoce bajo el nombre de Papa Negro, ya lo sabéis, ¿no? El general del orden jesuita. Ha llegado con Francisco el Papa Negro de la profecía de Nostradamus. Hay mucha gente que se lo está ya planteando así. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente este señor, que ahora está como papa, es precisamente de los jesuitas. Aunque él no es el general, al menos oficialmente, de la orden jesuita, es Adolfo Nicolás. Pero algunos ya quieren ver que verdaderamente, como está en el mismo barco, pues él puede ser ese Papa Negro, porque también está puesto en lo mismo. Bien, aquí cada uno puede pensar si esto es así o no, pero ahí está. Nostradamus hablaba de un Papa Negro y ahora, claro, parece ser, por lo que se interpreta,
de que no se refería al color de su piel, sino que sería un jesuita. Y ahora los canalizados, profecías de canalizados, ya recordáis que estuvimos hablando también de ellos. 25 de febrero de 2013, el aviso de Dios, mensajes de Dios dados a María de la Divina Misericordia. Él será un aliado muy cercano del falso profeta, y está muy claro quién es él, el hijo de Satanás. Mi amadísima hija, los tiempos que se avecinan sacudirán al mundo de su adormecimiento, sin importar qué religión, si en su caso existe alguna, la gente sigue, porque la voz del cuerno pequeño dominará la atención de todo el mundo. Sentado en la silla de Pedro, este impostor gritará fuerte y orgullosamente proclamará su solución para unir a todas las iglesias como una sola. Aclamado como un innovador moderno, será aplaudido por el mundo secular porque va a consentir el pecado. Es una profecía que no proviene de Dios, tenedlo claro, es del lado oscuro. Pero mirad una vez más cómo sigue confundiendo, porque el cuerno pequeño se lo asigna a este papa, cuando bíblicamente el cuerno pequeño es el papado desde siempre, desde sus mismísimos inicios hasta el final. Hay que conocer bien la profecía para que no nos den gato por liebre. Pero ahora aquí nos pintan de que este señor va a hacer este tipo de labor de la que aquí habla y va a llevar el mundo al terreno de Satanás. En fin, así están las profecías también del lado oscuro. Él traerá nuevas leyes, las que no solo contradecirán las enseñanzas de la Iglesia Católica, sino que irán en contra de todas las leyes cristianas. Los sacerdotes que se oponen a estos mensajes se verán obligados a reconsiderarlos cuando la terrible verdad sea revelada. La verdad de mi palabra dada a ti, hija mía, poco a poco al fin les iluminará. Cómo llorarán de pena cuando se den cuenta que soy yo, Jesucristo, quien con la bendición de mi Padre te revela las profecías del fin de los tiempos con todo detalle. En fin, y sigue hablando y diciendo estas cosas. Y ahora entramos en este apartado. Papa con papa. ¿Papa contra papa? Parece un juego de palabras, y porque lo leo en un español muy de la península ibérica. Porque claro, si lo leyese en plan de según qué país de Latinoamérica sería patata con patata, patata contra patata. Bueno, no es eso, ¿Por qué papa con papa? No os penséis en patatas. No. ¿Por qué papa con papa? Porque precisamente hay dos papas. Uno está emérito y el otro es el elegido ahora. ¿Recordáis que habíamos hablado de esa profecía del papa y el antipapa, no? Pues están a 30 kilómetros de momento de distancia entre ellos. De momento, porque luego estarán prácticamente a unos metros, cuando termine de hacerse las obras donde tiene que ir a parar Benedicto XVI. Y mientras tanto ya sabéis que uno al otro se quieren mucho oficialmente. No sabemos si esa situación cambiará o no, pero bien, ahí está. Mirad el guiño de Benedicto XVI a Bergoglio antes de renunciar. Fue todo un guiño, ahora está más que claro. Antes de dejar lo más alto de la Iglesia Católica, Benedicto XVI tuvo un gesto hacia el argentino Jorge Mario Bergoglio. Antes de que se hiciera efectiva su renuncia, el entonces Papa lo designó como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, al arzobispo de Buenos Aires. Poco después, el purpurado porteño y hoy líder máximo de la Iglesia Católica partió a Roma para participar del cónclave, que terminó por elegirlo. Bueno, ya sabéis que Benedicto XVI, cuando hacía algo, llevaba una carga de un simbolismo ya muy bien premeditado, En fin, así está la situación. Y mirad qué comentario encontramos refiriéndose al Papa. Es una excelentísima persona. Los que tenemos la suerte de conocerlo sabemos lo espiritual y lo que hace por las personas. Muy pocas personas como él existen en este mundo. Estoy muy feliz por los que creen y por los que no también, porque él es una persona muy abierta. Miren los programas de Canal 21 cómo intercambia ideas con otras religiones. Es magnífico. Atención
a lo que hemos leído ahora. Si esta chica conoce a este señor, al actual Papa, ha quedado prendada por su forma de ser. Pero a tal punto que además da un detalle importantísimo que luego terminaremos viendo. Intercambia ideas con otras religiones. Antes hemos hablado de su unión ¿con quién? Con un rabino, ¿no? Es magnífico esto. El mundo ve esto como algo magnífico. Lo primero que piensan es, abierto a todos bajo un mismo paraguas, no importa la religión, todos juntos. Y habrá uno que tendrá que ser el líder de todos, por supuesto, como siempre pasa, ¿no? Papa Francisco se reunirá con Benedicto XVI. Ya sabéis que enseguida que fue elegido, parece ser que lo llamó por teléfono y han quedado, pero de momento para más adelante, no es una prioridad, dicen, ¿no? Y aquí empezamos las reacciones positivas que han habido o como consecuencia de la elección de este Papa. Nosotros vamos a dejarlo aquí porque ahora vienen unas cuantas frases interesantes de algunos personajes de los cuales vamos a tratar, y el primero de todos va a ser sobre gobernantes. Luego hablaremos también sobre religiosos. Y mirad, porque hay frases que no nos van a dejar indiferentes para nada y que nos marcan el comienzo de un trascendental cambio en la historia que va a llevarnos precisamente hasta la venida de Jesús. Estad atentos, porque las palabras que vais a ver aquí, que han pronunciado ciertas personas, ya nos van a dar a entender que dentro de poco vamos a ver unos cambios realmente tremendos. Y que estaban profetizados. Estaban profetizados, y no por el lado oscuro, sino por la palabra de Dios y por los escritos inspirados de Elena White. Si Dios quiere, mañana continuaremos con este tema, que creo que realmente no va a tener desperdicio. Que paséis un buen resto de día. Que Dios os bendiga.